Bueno, señores, este video tiene como objetivo simplemente presentarles el programa general del curso en línea que vamos a hacer de electrocardiografía. Habíamos dicho que este curso está basado en videos cortos, van a ser cerca de 65, que están agrupados en diferentes módulos. Se supone que cada video podría ser estudiado independientemente del otro, pero la idea es que son los módulos los que son unidades independientes de conocimiento realmente. Como decía, uno puede estudiar todos los módulos en el orden que quiera, pero preferiríamos que el estudiante hiciera este curso en orden, sobre todo los 3 o 4 primeros módulos donde están los conocimientos básicos que valen para todo el curso. Miremos entonces el programa general y aquí tenemos el primer módulo, ¿ok? Este módulo es el módulo de introducción. En este momento estamos en el segundo video de este módulo, que es presentación de todo el programa. Ya vendrá la siguiente video, va a ser aclarando los conceptos del corazón como bomba mecánica controlada con electricidad. El segundo módulo tiene que ver con el electrocardiógrafo y su funcionamiento en general y su procedimiento de registro. Vamos a ver cómo es la magnitud de las señales eléctricas del corazón, vamos a entender por qué deben ser varias derivaciones electrocardiográficas, cómo es la terminología en la dirección vectorial, etcétera, cómo se estandariza, todo lo que tiene que ver con el procedimiento de registro. Y acá vamos a mirar un videito de autoevaluación. Hay 5 durante todo el curso. El 3 es un video de autoevaluación donde usted mismo va a poder mirar si está listo para seguir adelante. Como les decía, este segundo módulo yo creo que debe ser hecho antes de cualquiera de los otros. Lo mismo sucede con el tercer módulo, que es sobre el electrocardiograma normal. Yo no entendería muy bien que una persona pueda ponerse a estudiar anomalidades electrocardiográficas sin entender cómo es el electrocardiograma normal. Esto va a tener varios videos. Cada uno, como les decía, es una unidad independiente. Por ejemplo, uno puede estudiarse el video 17 y mirar cómo es la conducción auriculoventricular normal. Sin embargo, pues hace parte de un módulo que es el electrocardiograma normal, que a su vez hace parte de todo el curso. El cuarto módulo, fundamental, importantísimo, yo les sugiero que no se lo salten, es sobre la metodología para leer un electrocardiograma. Y es que hay que tener una metodología estricta y cuidadosa y ser muy metódicos y muy poco latinos en la lectura de un electrocardiograma para poder entenderlo. Esa metodología va a ser resumida en todos estos videos y vamos a tener un video de autoevaluación sobre esta metodología que es el número 31. El quinto módulo, acá lo tenemos, es sobre el electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. Se entiende fácilmente que este módulo puede ser independiente, estudiado de manera independiente del módulo de arritmias, etcétera. Todo lo que tiene que ver en general con electrocardiografía de la cardiopatía isquémica va a ser discutido en este módulo. El sexto módulo es sobre trastornos de la conducción AV. Hace parte pues de los trastornos del ritmo cardíaco, pero hemos hecho un módulo independiente solo para esto porque a la gente le interesa mucho el tema de los bloqueos. Sobre todo los bloqueos auriculoventriculares, que son los que más trabajo dan. Entonces tienen estos videitos y un video de autoevaluación que es el 42. Un video que nos permite confrontarnos nosotros mismos y lo harán ustedes a su propio ritmo sobre sus avances y ver si están listos con respecto a este tema. El séptimo módulo es sobre los bloqueos de rama, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha y los semibloqueos. El octavo módulo solo sobre extrasístoles. Tiene por supuesto pocos videos, tiene solamente 4 videos porque incluye el tema también de la parasistolia ventricular, un tema muy interesante, pero acá tenemos los videos sobre extrasístoles. El noveno módulo es sobre las taquicardias. Tan esperado y tan difícil, el que causa tantas dificultades a los estudiantes, en general van a ver que no es tan difícil. Tiene varios temas que deben ser tratados con antelación. Esto también sugiero ir viéndolo en orden para poder ir entendiendo los conceptos. De hecho, aquí tenemos en el 54 un video de autoevaluación de estos primeros 4 videos iniciales sobre taquicardias. Luego fibrilación auricular, un diagnóstico diferencial de taquicardia por complejos anchos y por complejos estrechos, etc. Este es un módulo muy bonito
que espero que les sea muy útil. Y por último, pero no de último, vamos a dedicar un módulo entero a las canalopatías. Aquí uno puede estudiarlas de manera independiente, sobre todo para ver lo que tiene que ver con Brugada, con síndrome de Cute largo, etc. Y el último módulo, el número 11, es el de trastornos de los electrolitos. La electrocardiografía, la hipercalemia y demás trastornos electrolíticos es muy importante. Yo espero que esto les haya servido como una pequeña introducción de lo que vamos a ver durante todo el curso. Y como les decía, los módulos son independientes, pueden ser estudiados individualmente, pero por lo menos los primeros módulos, el 1, el 2, etcétera, etcétera, 1, 2 y 3 deberían ser estudiados por todos de manera secuencial para una mejor comprensión del tema. Bienvenidos a todo esto.